Sí. Ya, bien. Estamos de nuevo en otra conversación de Lo Sabía de Conversar, capítulo 10. Gracias a los amigos que siempre vienen, gracias Jorge, gracias Raúl, porque seguro que vas a llegar y te vamos a ver. Le mandamos cariño. Le mandamos cariño a Marcelo, que hoy día no va a poder sumarse, sí, pero estamos, como decíamos, al 66,6% del equipo presentes, ¿no? Full. Bien, ¿cómo llegamos? ¿Cómo estás, Fiona? ¿Cómo llegáis hoy día? Después de este fin de semana bien. Claro. Estaba en inglés todo el día, entonces vamos a ver cómo sale la idioma de los reyes aquí. Claro. Vamos a ver. Sí, sí. ¿Qué tal tu Pero fin bien, de? bien entusiasmado. Sí, sí, yo también. Y pensando que es lunes, ¿no? Después de feriados, todo es igual. Absolutamente, sí. Se viene un mes muy interesante y quizás es un mes donde estas tres palabras van a tomar un rol mucho más preponderante, porque hay muchas decisiones que tomar. Venimos de un mes, hace un año atrás, donde algunas de estas cosas sucedieron, no solo en lenguaje, sino que en acciones. Y el escenario social que estamos viviendo, no solo aquí, sino que en el mundo, estamos mirando las elecciones de Estados Unidos, estamos mirando, yo le vi una entrevista muy interesante al presidente de Ucrania, que tenía que ver con el uso del lenguaje ciertamente y el rol que cumple Rusia en las relaciones con ellos. Tenemos toda la situación de COVID que sigue haciendo estragos, no solo en contagios, sino que en el liderazgo y el impacto que tiene el liderazgo. Pero en Chile tenemos varias cosas que tienen que ver con esto. Entonces vamos a hablar de influir, manipular o intimidar. Y cuando preparamos esta conversación, la verdad es que salió de mirar el escenario presente. Nosotros no somos analistas políticos ni pretendemos serlos, pero sí somos y nos dedicamos a ayudar a construir relaciones, a desarrollar el liderazgo, y desde ahí hay algo que hacer en relación a cómo se comunica y lo que la comunicación está diciendo, si está influyendo en los demás, está manipulando o pretende intimidar. Y sobre eso sí podemos hacer mucho porque las organizaciones viven de esta comunicación. Si quieren generar adhesión a ciertas políticas y prácticas internas, cohesión dentro de los equipos y liderazgo que tenga algún sentido, vamos a determinar cuál podría ser el camino para hacerlo, ¿no? Entonces, bien, vamos a estar hablando de los líderes de las organizaciones y los límites en la gestión. Vamos a hablar sobre la intención, que la intención no vale de mucho si los resultados no son los esperados, entonces con la pura intención no me puedo quedar. Y también vamos a hablar de un par de conceptos que descubrimos, que hemos descubierto también a través del trabajo que hemos hecho, que tiene que ver con la intención individual no necesariamente genera impacto sistémico. Y un par de cosas nuevas. Así que para eso sí que les queremos pedir, porque vamos a ir testeando algunas cosas que tienen que ver con la experiencia de ser parte de este grupo. Entonces, nosotros esperamos que tanto Jorge, como los que nos ven, como los que vean los primeros minutos, inviten a otras personas a ser parte de esto. Y queremos partir pidiéndoles que nos sumemos, y si miran el chat, ¿ok? Se los voy a mostrar en el chat. Les va a aparecer, búsquenlo, 3 conceptos. Primero la bienvenida y después 3 conceptos que tienen que ver con, cada vez que quieren hacer una pregunta, pueden colocar una P de pregunta y escribir la pregunta. Si quieren, les cae una teja, tienen una reflexión o algo, por favor, colóquenlo ahí al tiro y coloquen R de reflexión. Y por último, si les queda dando vuelta algo que les gustaría explorar, que puede que no venga ni en la forma de pregunta, sino que más bien algo en voz alta, le ponen una E y lo anotan ahí en el chat. Nosotros vamos a estar revisándolo para poder interactuar con eso, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, creemos que también es bueno volver a desafiarlos en algo que tiene que ver con la identidad, porque la identidad se nutre de características que todos tenemos. Y esta semana vamos a hablar de características y competencias que cada uno podemos evaluar que tenemos o no tenemos dependiendo de dónde nos paramos o el nombre que nos gustaría llevar. Entonces, si se acuerdan, la vez pasada les dijimos, elijan alguna palabra que los represente esta semana. Entonces, miren aquí y elijan la palabra. Una vez que tengan la palabra, elijan algún avatar. Puede ser Dios, diosa, superhéroe, maestro, gurú, rebelde, provocadora. ¿Okay? Y después compartan durante esta hora algún sobrenombre o algún nombre
que les daban, que les hace sentido, que de alguna manera los representa. Y ahí se los dejo para que lo puedan tener. Y después con estas tres pueden cambiar en los tres puntitos al lado de su foto. Y si no está, si estás viéndolo en delay, también se puede hacer porque lo puedes, es interesante, es muy interesante ver por qué te llaman como te llamas y por qué eliges eso, ¿no? Entonces yo voy a hablar de, estoy cambiando el mío en este minuto. Yo no recuerdo cómo cambiarlo. Arriba en los tres puntitos aparece renombrar, ¿no? Cambiar el nombre o rename, ¿no? Tres puntos. Ahora sí vamos a tener que decir la mía. A ver si elegimos el mismo o no. Yo voy a tener que decir la mía, porque a veces no me aparece. Ajá. No, sí. Arriba le encontraste rename. No. En los tres puntitos al lado de tu foto. Sale. No, ni sale, tengo mi foto. Sí, tu foto. En el mute, dice mute arriba. Ok. Foto, y Here I am. Ahí está. ¿Viste? Bien. Sí. ¿Qué decirle en inglés? 3 point. Oh, estoy. Ya. Oh, ¿dónde estoy ahora? Tengo que cambiarlo, yo creo. 3 point. Ya, yo ya cambié el mío, entonces tenemos Clau, la aguda provocadora, ¿no es cierto? Jorge, el divertido impaciente, parece que. ¿No alcanza a leer el último? Bien. Sí. Y ese sería tu sobrenombre. Bien. Ok, ya. Entonces ahora los invitamos a mutearse y vamos a la siguiente, que es una pregunta que les tenemos, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, por favor, porque queremos realmente tener la posibilidad de conversarlo. Y es esto, contesten en el chat. ¿Has manipulado conscientemente para lograr ciertos resultados? Como ustedes lo entiendan, como usted crea que es. ¿La respuesta políticamente correcta? No, necesito que te mutes porque osadía. Sí, no te voy a mutear. Ya. Aquí es nada políticamente correcto, solo lo que usted cree, porque además puede ser que usted crea que era manipulación, resulta que no fue. Puede que sea algo como la capacidad de influir sobre otros. Entonces, vaya anotando. Y el resto les pedimos que lo revisen porque siempre es bueno preguntarnos realmente si estamos haciendo lo que creemos que vamos a hacer, ¿no? Entonces, déjenos conversar y comentarles un par de cosas sobre esto con Fiona. Déjame salir de acá, Fiona. Ahí. Primero, compartirles un par de esta primera triada de conceptos, ¿no? Y desde ahí, partir desde esta base, de cómo nosotros estamos viendo estas tres palabras. Ninguna se sujeta en ninguna. Lo interesante es ver cómo, desde dónde se paran para tener un impacto en nuestra identidad personal, ¿no? Y para qué nos pueden servir, porque mientras más claridad yo tengo sobre mi comportamiento, tengo más conciencia del impacto que dejo en la relación con otros, ¿ok? Influir es el poder para generar un efecto importante en otros. Importante va a ser la evaluación que ustedes tengan. Yo necesito que haya gente que se adhiera a lo que yo estoy haciendo, a la manera de mirar la gestión, estamos hablando de liderazgo organizacional, bueno, es eso. Manipular es modificar algo para obtener un fin determinado, ¿ok? Modificar algo para obtener un fin determinado. O sea, yo adapto, manipulo, por eso que manipulo. Por ejemplo, manipulo el aceite con no sé qué, con otra cosa para hacerlo más licuado, no sé, o para que dure más. Ese es un tipo de manipulación. También manipulo las relaciones para obtener un fin determinado. O sea, doy y uso cierto lenguaje para que eso suceda. Y por último, intimidar ya llega a un rango donde tienes que revisar tus valores, porque es usar el miedo como gatillador de resultados, ¿no? Ahora, ¿por qué elegimos estas tres? Y ahí queremos comentarles un poquito de algunos eventos que en esta última semana se han venido sucediendo, ¿no? Mientras tanto, lo voy a sacar de acá y después volvemos si lo necesita. Pero por ahora conversemos un rato, Fiona, de por qué nos llevó a esto, ¿no? Y aquí tenemos,
yo creo que está interesante la respuesta de Jorge, porque dice, he influido muchas veces, pero no se quemó, está muy bien, no se quemó, él fue muy políticamente. Y la pregunta es, ¿has manipulado conscientemente para lograr ciertos resultados? Bueno, y la gente que vive en el mundo de ventas es algo interesante, pero no solo esa gente, ¿no? Miremos lo que ha pasado esta última semana en el mundo de la política, en el mundo social, que tiene un impacto porque todas las personas que lideran esos espacios de alguna manera influyen y modelan ciertos comportamientos en las organizaciones, porque son íconos, porque la gente los observa, están siendo analizados, ¿no? Y ahí partimos por el tema de Carabineros y lo que está pasando en Carabineros, donde en definitiva el lenguaje está generando interpretaciones distintas para tener una capacidad de influir en un grupo de personas que de alguna manera adhieren a mi manera de ver el fenómeno y otros que se alejan de la manera en que yo veo el fenómeno. Entonces, ahí hay un uso del lenguaje. Cuando yo conscientemente lo uso para impactar, entonces volvemos al tema de manipular, ¿no? Aquí no hay intimidación por ahora, porque lo que estamos diciendo es, uso el lenguaje de manera tal de que genere una tendencia para mirar un fenómeno de una manera que a mí me interesa que se mire. Eso los abogados aprenden, sobre todo los litigantes, aprenden para hacerlo porque es dónde y cómo se ganan, además de, obviamente, el jurado, si es que lo hubiera, en este caso los fiscales o los jueces, para poder ganar un juicio, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tema interesante. Un caso. Sí. Y la segundo caso que yo justo recordé, Claudia, cuando hablamos, era los AFPs. Sí. El tema del modelo AFP que ya todavía no ha pagado el 10% de sus personas, dado que no tienen la suficiente, según ellos, IT para gestionar los pagos. Claro. Dado eso, tú tienes una AFP, parece que era Habitat, que manda una carta a sus afiliadores que yo diría que probablemente es un sutil manipulación para cuestionar su necesidad para sacar su segundo 10% de AFP. Entonces, yo creo que es importante, cuando estamos mirando este tema, es importante pensar cuál es la intención, cuál es tu intención. Y Jorge, con todo como las muchas veces que tú has influido en la manipulación, que tú has confesado aquí, es cuál es la intención. Exacto. Y ahí nos vamos claro. Y ahí nos vamos a un ejemplo más. Sí, después Jorge. Vamos a seguir y ahí vamos. Ok, gracias. Y ahí vamos a un ejemplo más antes de meternos en la conversa más chica, y es lo que está pasando hoy día en dos ámbitos. Primero, el rol que cumplen las redes sociales con su capacidad de influir sobre la toma de decisiones de todos los usuarios o gente que se expone a las redes sociales. Segundo, lo que está pasando en la elección para presidente de Estados Unidos, ¿no? Es muy interesante mirar el fenómeno de las redes sociales como un fenómeno que se basa en sí mismo en la capacidad de influir sobre la toma de decisiones de un otro, ¿no? En algunos casos de manipular, porque lo que manipula es la información que tú compartes en redes sociales, y para eso hay un documental muy bueno de gente muy joven que está en Netflix, que lo recomiendo, que da cuenta de cómo los algoritmos están diseñados justamente para que después que tú tengas una elección, todos los siguientes inputs que vienen visuales, de imágenes o de ventas de cualquier producto o de opiniones, tienen que ver con la primera selección o el primer pin que tú hiciste, algo que te gustó. Entonces,
hoy día se habla de influencers en las redes sociales, entonces que es una palabra absolutamente nueva porque no existía en inglés. Un influencer no es una persona que más influye o influye en otras, sino que es la persona que tiene un liderazgo y una cantidad de seguidores que parece que su tendencia hay que seguirla. Entonces ahí vamos a hablar un poquito de ese detalle. Y no sé si quieres comentar algo que lo habíamos hablado un poco sobre el tema de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? De los dos debates, digamos. Solamente para decir que encuentro que es trágico por un país que tiene, los más recursos, tiene un debate que yo diría que yo he visto mejor debates en el colegio de mis hijos que en una plataforma mundial. Claro, sí. De dos personas. Y ahí es donde uno ve el fenómeno de manipulación, influir, intimidación. Las tres caras de este triángulo que estuvimos conversando. Sí. Y ver cómo cuando uno entra en esta dinámica, como Trump hizo, es muy fácil ser chupado para hacer lo mismo. Entonces, uno intimida, lo otro intimida. Otro influye, lo otro influye negativamente. Entonces, hay un momento en que uno tiene que decir, para, ¿ese es realmente lo que yo quiero actuar? Y llegamos a este sell, yell, tell fenómeno, que la persona que grita más fuerte está escuchado. Exacto. Ahora, cada uno de estos términos, y partamos un poco por ahí, cada uno de estos términos son usados de manera intencional cuando la gente trabaja en el mundo de las comunicaciones. Es inevitable porque es parte de un entrenamiento que tiene que ver con generar impactos y resultados en otros, los cuales yo me interesa posicionar, por ejemplo, en marketing o en las compras o en las ventas para generar compras, inversiones, etcétera. Pero ¿qué nos pasa y ahí yo quiero poner tres temas que son importantes, y es que los gatilladores de cada uno de estos tres son emociones, ¿ya? Por ejemplo, la manipulación, voy a partir por la intimidación. La intimidación se mueve desde el miedo, ¿no? Y la intimidación se mueve desde generarle miedos a otros de manera tal de que la gente se moviliza a hacer algo inclusive en contra de su voluntad, porque el costo de pérdida es tan alto que tus propios, inclusive ni siquiera tus valores están en juego porque la amenaza es tan grande que decides movilizarte en base a la amenaza que tienes, ¿no? En el caso de manipulación también está el miedo, pero a un nivel menor, y esto se convierte en una amenaza, ¿no? Y aquí hay tres conceptos clave en la manipulación: el egoísmo, la ambición y el fin último, que es ganar, ¿no? Entonces, manipular al final del día tiene que ver con un beneficio práctico para mí o para quien yo represento, porque puede ser un lobista, por ejemplo, puede manipular algunos datos. Se supone que tiene una capacidad de influencia importante, pero está totalmente debatible debido a la ley del lobby. A veces se puede o no se puede. Y por otro lado, en el caso de influir, es muy interesante porque ahí ya hay herramientas que tienen que ver con la credibilidad del personaje, digamos, son tres, la consistencia o coherencia del mismo, ¿no? Y de ahí en un ratito más yo me voy a meter en algo que me parece que es súper relevante y que lo he visto, y voy a compartir un caso o dos casos que he visto con éxito en el liderazgo, particularmente femenino me ha tocado verlo, y en algunos casos en el masculino, pero más el femenino, de gerencias que logran hacer un vuelco en su calidad de influencia en el entorno con sus usuarios internos, ¿no? Entonces, yo sé que tú tenías una mirada complementaria, pero que tiene más con el cerebro, ¿no? Sí, mire, yo quería contar un poquito por este tema de intimidación. Primero, viendo cuáles son los síntomas o cuáles son las cosas que puede ser visto en un liderazgo de intimidación. Y normalmente hay un ámbito de odio,
hay un ámbito a veces de abuso de poder o autoritarismo. Hay atmósfera de terror, de amenazas, de gritos, de coacción, chantaje. Todo eso puede ser como en el ámbito de la intimidación. Normalmente hay a veces una relación de amo y esclavo, carcelero, prisionero, y hay una sensación de una gran brecha del líder y su equipo. El problema con la intimidación es que genera un cambio en el cerebro de la persona con la que está trabajando. Porque cuando uno se siente intimidado, hay el riesgo de tú entras en tu cerebro más básico. Y hay cuatro reacciones, y hemos hablado de eso. Hay la reacción de me pelea, me voy a pelear esto, me voy a salir de aquí peleando para sobrevivir. Hay la reacción de me quedo silencioso, huir. Y a veces no físicamente huimos, pero sí emocionalmente y la conectividad con el líder se va. Estamos presentes en la reunión, estamos frente del líder, pero no estamos. No estamos escuchando, estamos completamente bloqueados. Y la tercera reacción es congelarse, donde el impacto de la intimidación es tanto que la persona no tiene cómo comunicarse, ni puede, ni si quiere, porque no puede. Y ese es realmente donde la persona es como una forma de casi catatónico. Sí. Ese que genera la intimidación. Había un artículo hace siglos de Harvard Business Review que habló sobre la importancia del miedo y que cuando tú eres un líder y tú generas miedo, eso es lo que va a sacar los resultados. Debe haber sido de otro siglo, ¿no? Otro siglo, realmente. Quiero decir que este artículo ya ha sido sacado de los archivos, ¿ya? Claro. Ese no puede funcionar por un momento, pero sostenido en resultados, no va a recibir los mejores resultados con la intimidación. La otra cosa que quiero decir brevemente, antes de pasarlo a ti, Claudia, es el tema de manipulación. A veces las personas no sienten manipulado en el momento. Pero pucha, cuando tú sientes después que tú has sido manipulado por alguien que está vendiendo algo que no es lo que tú prometiste, con sus gigas en el internet, o el auto que no va tan rápido que tú pensaste, o la segura de clínica o el hospital que no cubre lo que tú estabas suponiendo que va. La manipulación, cuando tú das cuenta que estaba manipulado, normalmente tú cortas toda la relación y no va a volver a comprar, ni para mi cultura por lo menos, está completamente castigado. Entonces, la manipulación puede servir para la primera venta, pero la siguiente no va a servir si alguien siente que está manipulado. Sí. Porque rompe toda la confianza. Sí. Sí, y ahí a mí me parece súper interesante dos experiencias que veo claras en la manipulación. Y es que nosotros hablábamos la otra vez de una delgada línea entre influir y manipular. Entonces, ¿cómo sé que no estoy manipulando y cómo identifico que estoy influyendo? Esas son preguntas que debería hacerme todas las veces que estoy tratando que alguien haga algo, ¿no? O que estoy tratando de sumar gente, que adherirla, yo digo adherirla porque quiero que se apropien de algo que yo les estoy proponiendo, pero que no estoy imponiendo, ¿no? La imposición viene de un liderazgo autocrático, de un liderazgo capataz, ¿no es cierto? Y de un liderazgo que intimida, donde, bien decías tú, maneja el miedo como herramienta. La delgada línea entre influir y manipular es preguntarnos quién va a ganar con esto. ¿Ganamos los dos o gano solo yo? Porque si la respuesta es solo gano yo, y además yo sé que estoy en lo correcto, entonces estamos manipulando.
¿no? Si yo sé que al otro lo estoy sumando porque hay una ganancia en desarrollo, en amplitud de mirada, en ejercicio de su profesión, en desafíos y donde le voy a abrir el campo para que esa persona además saque lo mejor de él o de ella, entonces sí, estoy siendo consistente con mi capacidad de influir para que tome una decisión que creo que le va a beneficiar, pero donde él ve el beneficio o ella lo ve. Si eso no está presente, entonces tengo que volver a revisar la manera en que influyo, ¿no? La manera en que lo hago, ¿no? Creo que eso es como primera cosa. Y ahí quiero meterme, tomando lo que tú decías de la amígdala, ¿no? Que no sé si lo mencionaste ahora, pero... Tal vez, Claudia, sí, solamente para interrumpirte, tal vez la pregunta es, cuando uno está cuestionando, es revisar su memoria. ¿Cuánto has sentido manipulado tú en tu vida? claro. Que puede ser con los hijos, que son buenos para manipular, Sí. o mirando los abuelos, que son expertos en ser manipulados por los nietos. Sí. Empieza a observar cuáles son los comportamientos, cuáles son las emociones, durante y después. Porque a veces la manipulación tiene un efecto en el futuro más que en el presente. Sí. Y Claudia, tú tenías un caso. Sí, la verdad es que lo que quería mencionar tenía que ver un poco con el tema de la neurociencia, ¿no? Y es que uno de los grandes indicadores de si yo, es como la aguja que puedo usar. ¿Cuál es la aguja? Yo lo voy a poner así. ¿Cuál es la aguja que yo puedo usar para ver si siento que el otro, a pesar de todo, me puede estar tratando de manipular versus influir? Es que el modelo SCARF que propone el Instituto de Neuroliderazgo propone propone lo siguiente, que cada vez que tú trates de adherir o sumar a otros, inclusive desde el coaching, desde la consultoría, lo hagas respetando cuáles son sus barreras de entrada. Para eso hay un test que uno puede tomar online y lo pueden hacer gratis y les va a salir qué es lo que se siente más amenazado en ti cada vez que alguien se acerca a ofrecerte algo o a invitarte a algo o a ofrecerte lo que sea, ¿no? Y son son 5 cosas. Claro, son 5. Una es el estatus, es decir, yo siento amenazado mi estatus, ¿no? Mi jefatura, el rol que juego, nosotros decimos en Chile las jinetas que tengo, ¿no es cierto? Un espacio entre el tribu. Claro, el rol que juego dentro de la tribu, exacto. El segundo tiene que ver con la certeza, es decir, mi concepto y mi conocimiento se siente cuestionado porque el otro se para desde dónde. Y eso yo creo que a algunos que pueden estar escuchando les va a hacer mucho sentido porque es donde más yo diría que nos sentimos atacados, ¿no? El otro viene desde decirme en silencio, esto no es obvio, sino que es subliminal, me está diciendo yo sé más que tú. Y como me está diciendo en el subliminal yo sé más que tú, yo digo aquí me cierro, ¿no es cierto? Para algunos auditores. Sí, Yeah. Bien. Y el otro es autonomía, y este es muy interesante porque tiene que ver con mi capacidad de decidir libremente, de tomar decisiones libremente. Y aquí una voz para todos los que somos independientes. La razón por la cual yo soy independiente y tengo mi propia empresa es porque tomé una decisión que después entendí que tenía que ver con mi capacidad de sentirme libre, ¿no? Lo que no me permitía el tener una jerarquía top-down, no me lo permitía, ¿no? Entonces, bien, esto ya no me siento amenazada, no solo por la estructura, sino que también por el lenguaje, aunque todavía pudiera hacerlo a lo mejor en algunos encuentros con clientes. Y las últimas dos tienen que ver con el relacionamiento, es decir, si yo veo que hay una amenaza en la manera en que nos vamos a relacionar y que esto va a tener algún impacto, lo que yo decía, también me va a levantar una barrera. Y por último, la justicia o la equidad, ¿no? Si mi toma de decisiones va a tener un impacto en los resultados equitativos o de justicia frente a otros o para otros, también lo voy a evaluar mucho. Entonces, esa es una entrada que tiene que ver con cómo nuestro cerebro funciona, que es en esa bipolaridad inicial de que me siento amenazado o me siento recompensado.
Por lo tanto, si yo quiero trabajar la confianza de un otro con un otro en la relación, tengo que partir desde la recompensa, desde hacer que el otro se sienta siempre reconocido y recompensado como ser humano, digamos. Entonces tengo que, si yo sé cuál es su barrera desde este modelo basado en la neurociencia, ciertamente puedo preocuparme de incluirlo en mi gestión de la influencia. Por eso que se habla de gestión por influencia, no como un desarrollo de herramientas para un líder, ¿no? Esa es una de las cosas que quería comentar. Yo creo que, Claudia, lo que tú comentaste del modelo SCARF es una forma que uno como líder puede chequear, por ejemplo, en el estatus. Sí. Averiguar la descripción de trabajo de la persona. ¿Está realmente lo que está haciendo? ¿Está recibiendo reconocimiento? En términos de la autonomía, no estamos diciendo que tiene que ser independiente para ser autónomo, pero si tú eres un líder que tiene que controlar todo lo que está haciendo sus subordinados, no está dando autonomía. Entonces ahí es el riesgo que la persona que está trabajando contigo empieza a no tomar ninguna decisión. Correcto. Y tienden a ser más reactivos que proactivos. Uh-huh. Y esos son los líderes que después, y todos hemos sido, y estoy seguro, y sigue haciendo en un momento. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué yo tengo que hacer todo? Claro. Yo diría, ¿cuáles son los momentos de autonomía que tú estás dando a sus equipos? Sí. Y la equidad también tiene mucho que ver con el tema del trabajo que uno está haciendo, pero es el sueldo justo. Ya hasta va la parte monetaria y la parte del trabajo en temas de respeto por los horarios y todo esto. Sí. Hay un modelo hay dos modelos y ahí nos vamos a meter en el primero y el segundo punto, que hablábamos nosotros, y es lo siguiente. Primero, los líderes de las organizaciones y sus límites de gestión. A ver, ¿cuál es la limitante de la gestión? Primero, no establecer relaciones creíbles, coherentes con su entorno. ¿Okay? O sea, la limitante de un líder que busca tener capacidad de influencia, es decir, que los otros lo sigan, adhieran a su mirada, adhieran a sus decisiones, provocar generación de ideas y sumar y crecer, lo que tienen que hacer es relacionarse y buscar relaciones que estén sostenidas en la verdad, en la confianza y en la valoración mutua. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, ¿por qué se limitan? Y aquí un ejemplo. A mí me tocó hacer una consultoría en Colombia, particularmente me acuerdo, a un grupo grande de gente de jefaturas que trabajaban en el área de compras, procurement. Se estaba globalizando la compañía y las medidas venían todas ahora ya desde global. Por lo tanto, como empresa global, esta era una cervecera, tenía que adherirse a ciertas decisiones que ya no pasaban por elegir, lo que le pasa a muchas empresas cuando entran en esta dinámica global, que ya no pasa por elegir al proveedor más cercano que yo tengo en mi ciudad, sino que pasa por escalar la decisión y que la toma de decisión esté fuera de mis manos. Entonces, si yo quisiera elegir a este proveedor, porque creo que me cumple, tengo buena experiencia, tengo las mejores, no solo referencias, sino que las mejores experiencias de calidad, costo, beneficio, etcétera, y todos los balances que necesito para tomar esta decisión, para poder influir en el siguiente nivel, lo que tengo que hacer es a lo menos conocer quién está en el siguiente nivel. Entonces, parte de lo que me tocaba a mí hacer es que esta gente se pusiera a conversar, literalmente. O sea, ¿qué te moviliza? ¿Cuáles son tus barreras de entrada? ¿Cuáles son las preguntas que necesitas que yo te haga y qué te interesa saber del proveedor? Cosas tan básicas como esas, porque a veces lo que yo quiero que tú sepas de mi proveedor no es lo que a ti te interesa para mover la aguja. Entonces tengo que entender claramente qué es lo que a ti te importa para yo proveerte de eso, porque al final yo gano y tú ganas. O sea, tenemos servicio a tiempo de buena calidad, usamos al que me ha cumplido hasta la fecha, entonces se genera credibilidad ahí. Entonces ese es un ejemplo, ¿no? Y lo hablamos en términos individuales también, ¿no es cierto, Fiona? Tú tenías un par de ejemplos. Mira, no solamente yo, justo cuando te estaba hablando, estaba pensando en el proyecto de Google, de Aristotle.
que hicieron un tremendo estudio de muchas personas en diferentes países, viendo cuál era la razón por las personas, o los equipos pueden ser de alto rendimiento. Y su resultado fue cuando los equipos son capaces de comunicar entre ellos, tener conversaciones. Entonces, Judith Lisa habla sobre, para llegar al siguiente nivel de grandeza, depende de las relaciones emocionales, que depende de la interacciones entre las personas, que finalmente depende de las conversaciones. Si tú no estás comunicando con la persona con la cual tú estás trabajando, es muy difícil que va a influir personas que nunca han tenido una relación. Correcto, sí. Y de nuevo estamos en toda esta idea de la neurociencia de la pertenencia. Es muy difícil ser parte de una organización y sentir parte cuando tú no estás conectando con las partes. Es como la cabeza sin cuerpo. Sí. Entonces es muy importante eso. Claro, y ahí me acordaba de algo que en general los líderes nos comentan, es como, mi intención es sumar a los otros, dicen, ¿no? Mi intención es esta, pero el entregable resulta que no es y el resultado tampoco, porque la manera en cómo lo hago no logra los resultados que quiero. Entonces, por eso poníamos en el segundo punto, era solo la intención no da los resultados esperados. Con tener la buena intención no basta. Tengo que, como lo hemos dicho un par de veces, walk the talk, o sea, hacer lo que digo y decir lo que hago. Cosas que estén distanciadas de esa frase, ¿no es cierto? Al final lo que hace es generar exactamente lo contrario. Entonces, una vez que ya establecí algún tipo de relación con alguien, con el cual me tengo que relacionar, o sea, debo hacerlo, primero llegamos a un nivel de humanidad, de yo te conozco, tú me conoces. Lo segundo es que tengo que ser verdadero, decir lo que realmente quiero obtener y lo que me gustaría y por qué podríamos ganar, ¿no? ¿Y para qué? Para tener un impacto sistémico de una sumatoria de acciones que son de gran influencia versus, por último, exactamente lo contrario, porque no es que si no influyes manipulas, si lo que pasa es que si no tienes alta influencia, lo más seguro es que no logres sumar o adherir gente a tus causas internas en la organización como líder, ¿no? Entonces, ese día hablamos, ¿no es cierto, Fiona, del tema de la intención individual? No sé si queréis mencionar. La intención, bueno, en términos de la intención individual y el impacto sistémico. Y justo hace como 1 hora y media estaba con alguien en una conferencia que vino a una charla que estaba facilitando y comentó que su jefe, su pregunta era, mi jefe no es capaz de mostrar su vulnerabilidad. Intimida, particularmente con COVID, ha ido mucho más al lado de intimidación. Entonces no escucha a nadie, está empujando, dando los resultados. Y ella dijo, me ha dado cuenta, como yo soy, él es el jefe, ella es primera línea, me ha caído en lo mismo, ella dijo. Su comportamiento de intimidación ha afectado a ella en tanto que ella empieza a intimidar sus personas. Y en la llamada ella dijo, y yo sé que este mes yo perdí uno de mi equipo por mi comportamiento. Mira. Entonces, no es algo que podemos decir, no, está portando mal, pobrecito. Tiene un impacto sistémico en las organizaciones. Correcto, sí. Y si no es porque no se van, se Claro. genera esta falta de confianza, poco transparencia. Y todos los dichos que hemos hablado sobre la importancia de las menciones trabajo en equipos disfuncionales, Sí. que no confrontan las cosas, no hay conflicto, no hay confianza, Sí. no hay formas de compartir, no hay creatividad, no hay innovación. Todos están estancados en un comportamiento de yell, gritar y responder. Claro. Y ahí me recuerda otro caso que yo quería justamente mencionar, y es el caso, lo voy a sumar porque son muy parecidos, ¿eh? Son gerentas de área
que le prestan servicios a la compañía, ¿no? A sus compañías, servicios internos. Como tal, deberían ir a buscar la necesidad del cliente, pero donde a mí me tocó tomarlas es que estaban esperando los requerimientos del cliente, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando yo espero, puedo sentarme esperando si el otro no sabe que yo estoy disponible para ir a ayudar. Entonces, ¿cuál fue la gestión que diseñamos en situaciones distintas con elementos distintos? Es que los equipos fueran y se acercaran a sostener y a establecer por lo menos una primera relación de entrada con los usuarios y los clientes que tenían internos. Entonces, establecerla a mí significa sistematizarla, mantenerla, cuidarla, ¿no? Y como la cuido cumpliendo aquello que el otro me pide, que sé que requiere y proveyéndole un buen servicio interno. Una de estas gerentas, a la cual le tengo no solo mucho respeto, sino que mucha admiración, porque su capacidad de movilizar al equipo, hizo que el equipo, que era un equipo, lo voy a poner en términos de estilo de pensamiento, estructurado y lógico, que trabaja desde la estructura y la lógica, no son relacionales ni creativos per se, porque el trabajo que hacen es estructurado y lógico, les costaba mucho salir del escritorio, pero todos salieron del escritorio y fueron a visitar a sus clientes de piso en piso, de unidad en unidad y establecieron un cambio radical. ¿Qué significó esto? Que todos los otros usuarios los empezaron a invitar a todas las tomas de decisiones, porque ellos sí tenían un rol que jugar, por lo tanto influyen y tienen una voz que es escuchada en esa toma de decisión. Entonces, necesito, sé que estoy tomando una decisión, necesito tu evaluación, ¿me puedes bajar? La gente iba a subir o lo que fuera. Y la segunda, que estamos en proceso y que es también una gerenta mujer con una responsabilidad tremenda, tremenda en una organización productiva, digamos, que también está movilizando a su equipo para que se acerque a sus usuarios. Y entonces, ¿qué hace? Lo que decíamos nosotros, que son tres aspectos importantísimos y aquí se los quiero mencionar, que es, en algunos casos, para construir esta relación hay que apelar a la lógica, es decir, hay que apelar al conocimiento, al intelecto y a la racional que hay detrás. En otros casos hay que apelar a la emocional, los valores y las metas, porque tengo que tener algún rapport, alguna relación, rapport con el otro. Y por último está a la colaboración en lo colectivo, es decir, la ganancia está en las alianzas. Y así yo genero influencia. Entonces, la pregunta que siempre va a quedar colgada es ¿cómo lo hacemos? Bueno, por eso que nosotros somos los que podemos ayudar, acompañar a que estas cosas se gatillen. No somos los únicos, ciertamente, pero nosotros a esto nos venimos dedicando por muchos años, ¿no? Mira, yo creo que la canción de Mazapán nos dice todo. Claro. Con por favor y gracias. Y si las personas podrían aprender eso, sí. Estaba recordando, Claudia, la coordinación de acciones de Flores. Sí. Cuando muchos de los reclamos que yo he escuchado de las personas que no están en el primer mando, que a veces están trabajando en otros equipos, es que yo hago el trabajo y ni me dicen gracias. Me escucho mucho de las personas que, secretarias, las personas que están trabajando en IT, las personas que están tomando los pedidos. ¿Qué afecta? Afecta su estatus, yo no vale nada. Claro. Lo trabajo todo, lo soluciono todo, arreglo todo, y ni son capaces de decir muchas gracias. Y se afecta la relación. Sí. Ella cree que yo no soy nadie. Sí. Y cuando tú crees que no soy nadie, la próxima vez cuando le pregunten, digo, ¿para qué voy a apurarme? ¿Para qué voy a hacer lo que está haciendo? Correcto. ¿Para qué? Sí. Hay Entonces, una pregunta... es importante eso. Sí, y déjame sumar a eso algo que yo creo que es como el test de la blancura a veces, ¿eh? Pregúntate, y pregúntense todos los que escuchan, ¿a qué persona en tu lista de contactos de correos o de WhatsApp te cuesta devolverle la respuesta? O sea, ¿cuáles son esos correos que tú dejas y postergas para el final? Estamos hablando de trabajo,
¿no? Pero inclusive en las relaciones personales, ¿cuáles son los WhatsApp que postergas y que dejas? Ahí eso es un gatillador importante de revisión para ver qué te hace postergar, porque la postergación es que yo no tengo relación con el otro. Pueden haber un montón de otras razones, pero el postergarlo en términos laborales implica que no le estás poniendo la misma atención a esa persona, que es parte de tu red de contacto. Y ahí que nosotros estuvimos hablando, y si quieres lo mencionas tú un poco, y es que los círculos de influencia son clave. Y Covey lo habla súper bien, ¿no? Porque uno puede movilizar a la gente en distintos círculos, ¿no? No sé si queréis comentarlo tú, Fiona. Mira, solamente hablamos un poquito de Stephen Covey, un gran líder que ha escrito muchos libros y 7 hábitos de líderes efectivos, y habla sobre el círculo de influencia. Y yo creo que es muy importante. Pero las personas que está escuchando, por Jorge, que tal vez está siendo overwhelmed, que hay muchas cosas que está en el aire que no sé qué hacer, ponerse 2 círculos. Uno es mis círculos de influencia, el otro es las preocupaciones. Empieza a notar las preocupaciones alrededor. Y cuando estás mirando estas preocupaciones, empieza a preguntarte, ¿realmente yo tengo la influencia sobre eso? ¿Yo tengo la influencia si Trump gana o no? Yo personalmente tengo muy poco, ni puedo votar en Estados Unidos. Entonces, afuera de mi lista de preocupación. Entonces y ahí es como te da foco, que ayuda mucho. Cerebralmente te ayuda mucho a entrar en su prefrontal cortés, que te va a ayudarte a buscar soluciones. Cuando tú puedes poner foco en lo que está como su área de preocupación, que realmente tú puedes hacer algo. Sí. Y es interesante movilizar a la gente, porque mira, aquí no voy a comentar, porque obviamente es un comentario interno, pero a veces tú le preguntas a las personas cuáles son aquellos correos que posterga, y la gente te dice, mira, postergo los que no van dirigidos a mí, donde yo no tengo que tomar decisiones, qué sé yo. Y es cierto, si no te están pidiendo que actúes, está bien, es como para tu información. Entonces estoy informado, me siento informado. A veces es mejor decir las llamadas, Claudia, claro, que no quiere contestar. Sí, lo que pasa es que a mí me ha pasado muchísimo, que muchas organizaciones, la gente me dice, siempre encuentran una persona a la cual postergan la manera de, postergan literalmente, they delay the answering. They delay it on purpose. Entonces, pero no se dan cuenta y lo van postergando y te queda al final del día, y al final del día pasó el otro día y se te acumula de una persona en particular. Y claro, y si no devuelvo las llamadas, imagínate, o sea, hoy día no sé cuánta gente se está llamando dado este trabajo remoto, pero el WhatsApp es una cosa que está ardiendo, y los correos más todavía, porque realmente subieron muchísimo. Pero, ¿qué pasa si no son para mí? Puede que no sean para ti, puede que no necesites decir algo porque no tienes una toma de decisión, pero construir la relación también es parte de eso. Entonces, a veces hay que reconocer al otro. Por último digo, ¿sabes qué? Estoy con esa decisión, me parece una buena idea, me adhiero a eso y estoy generando una adhesión y un reconocimiento en el otro. También entonces tenemos que medir muy bien cuándo y dónde y cómo lo hacemos. Y también puede ser, para ser el otro lado de la moneda, puede ser que es algo que tú estás sintiendo que está manipulándote o está intimidándote. Y es ahí donde tú no quieres entrar en la conversación con ellos. Y ese es donde yo sugiero, nosotros como coaches, uno nunca va a tener un buen resultado sin hacer nada. Entonces, es importante buscar la forma, buscar ayuda, buscar a alguien que vaya a acompañarte para abrir esta conversación. Es importante para generar una relación que tú veas que va a ser más efectiva en su trabajo y tu gestión que tú estás tratando de hacer en una empresa. Sí. O en tu familia o lo que sea. Claro. Y bueno, no sé si tú trajiste alguna cita hoy día. Teníamos una que compartimos con todos, pero que era la de Einstein, pero dale. Mira, yo lo encontré algo que escuché hoy día, que dice que la clave para el éxito duradero es crear una vida que importe. Si tú estás en si tú estás en tu trabajo y estás preguntando realmente es importante, ¿vale la pena? A veces empezar a cuestionarse, ¿no? Sí, absolutamente, sí. Bueno,
Preguntas, comentarios, pero preguntas principalmente. Preguntas para explorar. Preguntas. Sí, no hay ninguna. Tenemos 6 minutos. Sí, para preguntas. Corta y precisa, señor. Muchas gracias. Un agrado tenerlas acá. Oigan, chiquilla, respecto a la primera parte, que le dieron más foco al tema de la manipulación, la influencia, y encontré muy buena la consecución, cómo desarrollaron el tema. Pero yo les quiero recordar de que siempre en el contexto, por ejemplo, de la manipulación, es una actividad que está totalmente aceptada. De hecho, hay una industria que se llama marketing que desarrolla y estudia, y es antiquísima, la manera de poder lograr que tú sientas que necesitas algo. O sea, eso está mucho más que influir. Eso definitivamente es manipular. De hecho, hay un caso mundial famosísimo, que ustedes lo deben saber, el de los 25 cuadros. Como ustedes saben, el cuerpo humano es capaz de percibir 25 cuadros por segundo. En la película son 25 cuadros por segundo, pero nosotros solamente captamos conscientemente 24. Y el cuadro 25 lo ocupó Coca-Cola para poder influir en tomar Coca-Cola. Se hizo un estudio, la gente salía de ver la película, en los entretelones pasaban esto, la gente salía de ver la película y salía a tomar Coca-Cola y estaban todas las otras bebidas también ahí. Por lo tanto, el tema está súper, súper, ultra desarrollado. Entonces, pero yo quiero hacer un paralelo respecto al tema manipulación o el que, lo peor, ¿cuál era lo otro? La intimidación. La intimidación. Si ustedes tienen tan claro el factor de intimidación y todos los efectos colaterales negativos que produce, ¿por qué sigue ocurriendo? Le doy ejemplo. ¿Acaso sigue pasando que hay señores que intimidan a su esposa, la violencia intrafamiliar? ¿Acaso no es eso? O el típico jefe abusador que dice, mira, yo necesito aquí, y lo contratan con ese perfil. Por ejemplo, packing, donde hay que manejar gente que coseche, y dicen, el jefe del packing tiene que ser un gallo guapo, un tipo tosudo, un tipo que amedrente. Y si no, la gente se sube por el chorro, se aprovecha. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Acuérdense, por favor, ¿se acuerdan del Tyson, el jefe de los meseros de la Piccola Italia? Catastrófico, ejemplos catastróficos que salió en la prensa, salió en todos lados. Entonces, aquí voy. Muchas veces la sociedad también incentiva a que perfiles de esas características se perpetúen. No hay conciencia de que hay que sacarlo. Entonces, solamente le pongo ese parámetro. Hay casos, por ejemplo, cuando hay desórdenes sociales y sale carabinero. ¿Qué hace carabinero con casco, con guante, con todo ese tipo de protección? ¿Qué quiere? ¿Intimidar? ¿Para qué? Ojo, para disolver. Es verdad, ahí hay que disolver un contexto de violencia. En ese caso, la intimidación es aceptada. De hecho, el jefe manda al subalterno, vaya a intimidar y disuada. Entonces, es tan diversa la manera de poder mirar esto y hay tantas formas de donde se acepta esto. No digo que esté de acuerdo, solamente digo escenarios en donde se da, que es muy probable que yo en el próximo trabajo me encuentre otra vez con un jefe intimidador. De hecho, si me manipula, me doy cuenta. Pero uno puede adoptar dos opciones. Me manipulo, le digo, ya sabe qué, yes man. ¿Sabe, jefe? Yes man. Sí, sí, usted tiene la razón. Voy a hacer lo que usted me pide por un tema de preservación, porque tú dijiste el costo, Fiona, tú dijiste, el costo es altísimo. Entonces, prefiero decirle que sí para no irme contra un contexto en donde no voy a ganar la discusión. ¿Ya? Pero me pareció muy interesante cómo lo enfocaron, porque efectivamente dan ganas, de esperanzador. Aquí Claudita dio unas claves bonitas. Mira, yo creo que solamente quiero decir que lo que hemos presentado parece súper fácil en términos de ya el jefe está intimidando. En muchos casos, por lo menos con los líderes que yo he trabajado, con un cierto comportamiento, podría decir negativo, no tienen la menor idea del impacto. No tienen la menor idea. No saben que están manipulando. Sienten que está haciendo un gran favor en dirigir su equipo y muchos no dan la menor idea que está causando el impacto que está causando, que es miedo.
tú estás hablando que no, porque nos decimos las cosas, porque cuando estamos en la amígdala, no vamos a hablar, vamos a callar. Es un comportamiento de sobrevivencia. Y ese es el problema. Entonces, para que las cosas cambien, las personas tienen que pararse y hablar y decir las cosas. Y tener el coraje. Hemos hablado de coraje en este osadía. Tener el coraje para decir, cuando las cosas no están funcionando, cuando está contra dificultades. Y yo diría, y voy a ser súper asadía, yo creo que las mujeres lo hacemos más que los hombres, porque hemos tenido en las empresas y en las organizaciones, hemos tenido que confrontar situaciones mucho más peludas que los hombres en casos, particularmente mujeres en liderazgo. Y eso porque me encantó Shelley, una persona que era ex de Amazon, de IBM, su primer trabajo que ellos hicieron en afuera, internacionalmente. Y ella dijo, yo tengo todas las habilidades porque yo he tenido que confrontar todas las dificultades en mi propia cultura. La discriminación, la dificultad del lenguaje, todo. Entonces me voy afuera, es mucho más fácil para mí como mujer insertarme en la cultura que un hombre que ha sido más fácil su trayectoria de líder dentro de la empresa. Entonces, Claudia. Sí, yo quería como dividirla en dos. Primero, entender que cuando hablamos de marketing, y yo creo que ahí hay un mal uso del lenguaje también, porque lo que busca el marketing es persuadir y seducir. Y para eso existe la psicología de la persuasión. Lo escribió uno de las personas originales, de los autores originales del libro que se llama así, Influir, la psicología de la persuasión, que se llama Robert Cialdini. Y él propone 7 estrategias que tienen que ver con lograr que otras personas elijan aquello que a ti te importa que elijan. Hacer, tomar, comprar, decidir, lo que sea, ¿no? Pero lo interesante es cómo lo uso esos siete elementos, ¿no? Es no ético, solo usar, claro, porque hay un tema ético de por medio. Si, por ejemplo, el placement, que es colocar una marca en algún rinconcito, es parte de la transparencia de hacer marketing, ¿por qué no lo voy a usar? Si el problema no es el placement, el problema es cuando yo manipulo y digo, si haces esto vas a lograr esto, por esto cómprame esto, ¿no? O si dejas de hacer esto, vas a perder acá. Entonces yo estoy poniendo, de alguna manera estoy, de nuevo, como lo decíamos delante, estoy amenazando tus barreras de entrada de tu modelo SCARF, es decir, donde tú sientes que hay amenaza versus beneficios, ¿no? Eso por un lado. Lo segundo que me parece interesante, y es que lo mencionamos, pero no lo dijimos con ese nombre, cuando tu amígdala está capturada por la emoción, las opciones son bien básicas, o corro y me alejo, o enfrento y peleo. Y cuando hablo de intimidación, y ahí quizás hay que ser súper cuidadosos en el uso del lenguaje con el rol que juega la policía, digamos, el servicio público, ¿no? Porque ellos están llamados a hacer una cosa, que es cuidar el bienestar de las personas y mantener el orden. Cuando el orden no está, ¿cómo lo tienen que mantener? Y hasta dónde tienen que llegar, ese es un concepto de Estado, de política interna, de hasta dónde tienen privilegios para tomar ciertas acciones y esas decisiones, ¿no? Pero, y lo podemos ver a nivel mundial, porque no está pasando solo en Chile, esto está pasando en un montón de lugares del mundo, ¿no? ¿Para qué hablar de Estados Unidos? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente o se escapa o enfrenta frente al temor, ¿no? Al temor. Y yo cuestionaría, y te cuestiono, o sea, que necesariamente la gente que está tratando de contratar roles más de supervisión directa a trabajos muy operativos, los contraten porque lo que quieren es un capataz, un estilo capataz. Hoy día la empresa que sigue en ese paradigma está perdida, porque lo que estamos viviendo a nivel país y a nivel social da cuenta de que ese estilo no funciona nunca más.
porque es absolutamente jerárquico y no habla de que tú eres una persona como yo, pero el rol que me toca jugar es de supervisarte. Pero tú eres una persona como yo, aquí somos iguales y acá es el rol, porque yo tengo más experiencia técnica, porque veo cosas distintas, porque tengo una mira estratégica, pero tú sigues siendo una persona como yo. Entonces, eso no lo podemos perder de vista, porque en la intimidación ese valor se pierde y en la manipulación se abusa. Entonces ahí hay que tener ojo con las generalidades. Yo le tengo mucho temor a las generalidades. Y lo que estoy diciendo en relación al impacto lo digo porque en el temor, yo diría, más grande, o la conciencia más grande que una organización está haciendo hoy día, es entender cómo cuida su capital de trabajo de manera muy inclusiva. Y eso implica con trabajar desde los valores que nos convocan a todos, ¿no? No sé, y si tienes algo que comentar tú, Fiona. No, yo creo No, que has dicho bien, todo. súper. Espero que no has sentido intimidado o manipulado durante este momento, Jorge. No, yo debo decir que anoté lo que dijo Claudia, que me siento recompensado y es como el líder me hace sentir cuando aplica aquí la evaluación. Los miedos que tengo con lo que pasa, chiquillas, es que con usted no tengo ninguno de los 5 miedos que dijo Claudia que había que tener, porque entonces no me puedo cerrar, porque no tengo problemas de estatus con usted, ni de certeza, ni de autonomía, ni de relacionamiento, ni de justicia y equidad. Entonces me siento recompensado después de esta reunión semanal. Claro, pero mira, Doy fe, da. claro, no, lo que tú decías es súper interesante, porque imagínate si así fueran las relaciones que estableces con tus jefaturas o con tus colaboradores. Sería bastante más enriquecedor porque nos estamos manejando en la creatividad y en la co-creación de algo que es un beneficio mutuo. Y eso es lo que a veces perdemos la perspectiva de aquello porque nos quedamos en antiguos paradigmas que son muy también de nuestra cultura más chilena, y es que la jerarquía lo tiene todo y el que decide, las jinetas son las que dan cuenta de todo y no es así necesariamente. Tiene un peso importante, pero depende cómo, cuándo y para qué las utiliza, ¿no? Sí. Bien, llegamos hasta acá, ¿no? Estamos ya. Sí, próximo martes a las 6 vamos a ver si... Sí. Yo creo que Marcelo va a ser ausente por algunas semanas, sí, dado su trabajo, pero va a estar de vuelta. Pero nos van a tener a nosotras. Estamos acumulando porque hay muchas cosas pasando. Viene el 18, viene el 25, este mes un mes lleno de actividades. Y todo esto está impactando también con la salida de la gente de las organizaciones a volver a trabajar. No todos, obviamente, pero es un tema que está a nivel de impacto mundial. Y bueno, tenemos que estar hablando de esos temas porque son los que lideran hoy día la agenda en las organizaciones también. Ya, pues, nos dejamos, nos vemos. Nos vemos. Gracias, Jorge, por estar. Gracias. Chao, que esté ambas. bien. Gracias, que esté bien. Chao, chao.